Hola a todos, bienvenido a este nuevo proceso en donde hablaremos del duelo perinatal. El duelo perinatal es aquel que se desencadena ante una pérdida perinatal, aquella que puede ocurrir en cualquier momento del embarazo hasta pasado el primer mes de vida del recién nacido. Hay varias circunstancias que pueden ser consideradas como duelo perinatal, las cuales voy a nombrar algunas, como por ejemplo, abortos espontáneos o inducidos, embarazos ectópicos, reducción selectiva, muerte de un gemelo durante la gestación, feto muerto intraútero o durante el parto, muerte de un bebé prematuro o cesión de un recién nacido en adopción. Este proceso psicológico posee una serie de particularidades que lo hacen ser distintos a otros procesos de duelo, lo que hace que su elaboración sea especialmente difícil. Perder un bebé supone ver destrozadas las expectativas propias del embarazo, la idealización del bebé. Se experimenta una enorme desilusión ante la felicidad de la llegada de este bebé. El rol del padre y la madre, que ya habían asumido la noticia del embarazo, se ve quebrantada. Toda esta situación dolorosa es una experiencia que además tiene que ver con el contexto social, en donde reclaman explicaciones acerca de lo ocurrido. No se entiende por qué se produjo la pérdida. Vivir un duelo perinatal es algo sin duda paradójico, ya que en este caso hay dos realidades contrarias, en donde está la vida y la muerte. A esto debemos añadir los cambios físicos que presenta la madre, que tienen que ver con el desarrollo de su embarazo, en donde hay alteraciones fisiológicas propias de este proceso, y esto genera un gran estrés para la mujer. Los padres que viven esta terrible experiencia pueden llegar a sentirse muy desamparados e incomprendidos. Muchos desconocen qué hacer o qué decir ante estas situaciones, lo que impide que los padres puedan tener el espacio para poder desahogarse. Hay un error que se comete a nivel general en la sociedad, donde cuando hay una pérdida, se consuela en más medida a la madre. Sin embargo, se posterga o se anula el gran rol que cumple el padre también en este proceso. Hay que considerar que el padre también tiene cambios hormonales en donde disminuye la testosterona, aumenta la prolactina y cortisol, con el objetivo de que el padre pueda tener mayor interés en su bebé y pueda tener conductas más sensibles de cuidado. Además, hay preocupaciones habituales del padre en relación al proceso de la llegada de su hijo, en donde debe tener en cuenta de cómo debe comportarse como padre. Hay una ansiedad con respecto al rol de proveedor hacia el futuro. También hay cambios en la relación de pareja, en donde también debe adaptarse a este nuevo escenario. Y también hay poca claridad de lo que se espera de ellos en este proceso de maternidad. El padre se espera que apoye físicamente y emocionalmente a la madre. Por lo tanto, se debe mostrar como el pilar, como un apoyo fundamental. Y ahí es donde se ve postergada la expresión de sus emociones. Es común un sentimiento de desbordamiento al ver la pena y la tristeza de su esposa, y también debe lidiar con su propia tristeza por la pérdida de su hijo. Se pregunta mucho acerca ¿y cómo está tu pareja? ¿Cómo está tu esposa con la pérdida que han tenido? Como si el padre fuera un mero acompañamiento, como si el padre no tuviera sentimientos acerca de su proceso. Y por otro lado, el padre, o en este caso el rol de hombre, también existe una culpa acerca de
manifestar un deseo de tener intimidad con esta madre que ha perdido a su hijo. Por tanto, ¿qué es el vínculo perinatal? El vínculo es aquel lazo emocional que se desarrolla normalmente entre la madre, el padre y el hijo. Su origen no es en el nacimiento, sino en la etapa prenatal. Este vínculo perinatal no es algo instantáneo, es algo que se va dando de forma gradual con el tiempo. Por otro lado, es importante considerar de que la maternidad es sinónimo de logro, ya que todos sabemos que el embarazo es un proceso donde trae complicaciones. Entonces, el estar embarazada se ve como una meta para la mujer. El nacimiento del hijo también se asocia como felicidad. Por tanto, cuando ocurre una pérdida, todas esas ilusiones y esos sentimientos se ven desbordados. Por otro lado, también el bebé tiene una representación de inicio de vida y no de final. El duelo es un proceso que requiere de tiempo, que requiere de etapas, no es un estado. También es importante considerar de que los hermanitos también sufren el duelo y muchas veces son los dolientes olvidados, en donde el duelo está tan enfocado en la madre y el padre que los hermanitos pequeños o hermanitos mayores son olvidados con respecto a sus sentimientos. Y también los niños sufren culpa porque a veces se sienten causantes de la pérdida al haber sentido rabia, al haber sentido envidia del bebé que venía en camino, por haberse sentido desplazado por sus padres, por haber tenido mayor atención a todo este proceso que conlleva lo que es la maternidad, de la nueva llegada del nuevo hijo. Entonces, es necesario responder honestamente a todas las preguntas que los niños tengan en relación a la pérdida de su hermanito. Como resultado de este malestar, los niños pueden tener miedo a jugar o a sentirse contentos, ya que la familia está pasando por un proceso de duelo. Hay una serie de manifestaciones del duelo perinatal en varios niveles. Por ejemplo, tenemos el nivel emocional, en donde es natural que aparezca un profundo sentimiento de tristeza, desesperanza, vacío y miedo. Hay incertidumbre, donde no se puede concretar los motivos de la pérdida. Muchas veces no se saben las causas de por qué el hijo falleció. Es habitual que se intente buscar respuestas que le den un sentido a lo sucedido. Sin embargo, la culpa impide a muchos padres poder elaborar su proceso de duelo. Pueden sentir también que la sociedad no los valida, no los comprende, y esto genera una profunda soledad. A nivel físico, es natural o habitual que aparezcan problemas de sueño y la alimentación, cansancio y fatiga y dolor. También pueden darse sensaciones como de fuerte presión en el pecho, hipersensibilidad a los ruidos o molestias gástricas. A nivel cognitivo, es normal que en los primeros momentos predomine la confusión. Con el paso del tiempo, los padres pueden tratar de darle un significado a la pérdida y mostrar ambivalencia ante la idea de buscar un nuevo embarazo. A nivel perceptivo, puede aparecer sueños o pesadillas asociadas al bebé que han perdido. A nivel conductual, es frecuente que se produzca el aislamiento social, especialmente respecto a otras mujeres embarazadas. Durante el proceso de duelo hay varias etapas representativas en relación a lo que está viviendo la madre y la familia, como por ejemplo la etapa del shock, en donde hay una negación de lo que está pasando, y esta es una respuesta natural del ser humano para poder evitar un gran impacto emocional de la situación. Luego tenemos la negación, en donde tendemos a buscar una explicación, en donde tendemos a preguntarnos ¿qué pasaría si yo hubiese hecho tal cosa? ¿Qué pasaría si yo hubiese ido
más veces al médico. A lo mejor si me hubiese hecho más exámenes, no hubiese pasado esto. Y comienzan mucho los pensamientos culposos en relación a la pérdida. Luego tenemos la etapa de integración, en donde los padres comienzan a abrirse acerca de la pérdida y empiezan a expresar sus sentimientos. Acá es súper importante que los familiares puedan escucharlos sin hacer críticas o juzgar a los padres por lo que están sintiendo. Y luego tenemos la etapa de crecimiento. Lo que se ha vivido ya se ha elaborado, se integra. Entonces acá ya se ve como parte de las historias que ellos han podido vivir y logran identificar el aprendizaje que han podido tener. Es importante considerar de que todas las etapas del duelo no son de manera ordenada, no se manifiestan en orden, sino que todas van apareciendo de forma dinámica. Puede ser que aparezca primero la rabia, puede ser que aparezca después la tristeza, luego la culpa, y se van combinando. Son muy dinámicas las etapas del duelo. Ahora bien, ¿qué podemos considerar como pautas para facilitar el proceso de duelo perinatal? Primeramente, como ya lo dije anteriormente, es importante considerar de que los padres necesitan hablar de ello sin sentirse juzgados. Por lo tanto, es importante dejarles que expresen libremente, sin hacer interpretaciones. Es habitual caer en el error de consolar más a la madre y no al padre, considerando de que pueden haber más miembros de la familia que pueden sentirse muy afectados. También es importante no descuidar el espacio que pueden tener ellos para poder despedirse o elaborar el duelo para la pérdida de su hijo. Manejar el duelo perinatal correctamente es esencial, ya que embarcarse en una nueva etapa de gestación sin haber cerrado adecuadamente el proceso de duelo es muy riesgoso, ya que esto pone en más vulnerabilidad a ambos padres. Es importante respetar los tiempos de cada pareja, porque el proceso de duelo es muy diferente de persona a persona. ¿Cuándo se debería consultar? Cuando hay intensos sentimientos de culpa, cuando se presentan pensamientos suicidas, desesperación extremas, inquietud o depresión prolongada, síntomas físicos, ira descontrolada, dificultades continuas de funcionamiento a nivel general y abuso de sustancias. Una de las maneras para poder desarrollar el proceso de manera adecuada para ambos padres y la familia es a través del modelo del constructivismo, en donde este modelo explica y aconseja de que la realidad se va construyendo y no es algo que se da a priori. Entonces uno va construyendo de forma paulatina un nuevo sentido a lo que es la pérdida. Esta nueva mirada del duelo tiene que ver mucho más con la parte individual, que quiere decir de que cada persona puede reconstruir de forma diferente el significado de la pérdida. Esta modalidad habla de una continuidad y no de un final. Por lo tanto, el paciente tiene como tarea buscar un sentido, un significado a la pérdida. Por otro lado, tenemos el modelo de proceso dual de afrontamiento. ¿Por qué dual? Porque está el rol de víctima, en donde es muy pasivo y tiendo a preguntarme ¿por qué me pasa esto? Y aquí las posibilidades de aprendizaje o de opción a la búsqueda de la mejora en la parte emocional se ven muy limitadas. Y también tenemos el otro rol protagonista, en donde yo veo la ganancia de esta pérdida, donde puedo ver y preguntarme ¿para qué estoy viviendo este proceso de duelo? ¿Cuál es el aprendizaje que yo voy a tener? ¿Cuáles son los aspectos a desarrollar en mi personalidad? Como familia también. ¿Cómo le doy un sentido a la pérdida? Una pregunta muy frecuente y una pregunta que por lo general se piensa que no hay una respuesta.
Pero hay muchos rituales que uno puede hacer, muchas tareas significativas o actividades que los padres y la familia pueden realizar, como por ejemplo, realizar una línea de tiempo en donde se puede plasmar la historia del bebé que han perdido desde el inicio, desde que se enteraron de la noticia hasta el final. Se puede incorporar aquellas experiencias significativas y positivas que han podido vivir en relación a la bienvenida de este bebé que no han podido concretar. Se puede plantar un árbol, se puede escribir un libro, y es importante involucrar a la pareja, a los hijos, a la familia. Ponerle un nombre o crear un espacio en la casa también puede ser algo muy valioso para la familia. Considerarlo como el número de los hijos también es importante. Y considerar también o evitar no repetir el nombre del bebé al hijo que viene. Hay 4 tareas del duelo que se pueden realizar. Primero, es súper importante aceptar la realidad de la pérdida. Muchas veces uno tiende a negar la realidad, tiende a negar la pérdida. Tendemos a disminuir el significado de la pérdida. O también negamos que la muerte es irreversible. Como segunda tarea podemos trabajar las emociones y el dolor de la pérdida, en donde por lo general hay un bloqueo a estos sentimientos, en donde evitamos el dolor, evitamos sentir disforia, idealizamos a la persona fallecida, evitamos recordar a la persona fallecida, nos refugiamos en el alcohol, en las drogas y así sucesivamente. También adaptarse al medio en el que el fallecido ya está ausente. Por lo general, cuando se inicia la noticia de la llegada de un nuevo bebé, hay todo un preparativo, se comienza a tener un espacio especial para el bebé, se compran objetos, se compran todo lo que uno cree que pueda necesitar. Entonces, cuando el bebé ha fallecido, todo queda ahí, todos los recuerdos, todas esas emociones y todos esos momentos quedan ahí, en el vacío. Entonces es muy importante ver cómo uno se puede adaptar a este nuevo medio en donde el bebé no ha llegado a casa. Recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo. Reconstruir un nuevo significado y poder realizar algo como familia, algo que sea significativo, algo que represente la renovación de esta vivencia. Por tanto, el duelo perinatal es un proceso que habitualmente no se habla, que habitualmente no se comparte, se anula, se minimiza ante cualquier proceso que uno pueda vivir, pero es muy importante poder buscar ayuda, es muy importante procesar el duelo para que no se vaya acumulando con otros procesos de duelo, para que pueda procesar de manera adecuada un nuevo embarazo, para poder fortalecer los vínculos familiares y de pareja y poder reconstruir el significado de vida también. Muchas gracias por tu atención, espero que les haya gustado.